nosotros nos trasladamos hasta la Cancillería. Se encuentra ahí Lourdes Paucar, que nos trae noticias referentes al Grupo de Lima. Adelante, Lourdes, buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. En cualquier momento se espera que salga por esa puerta los cancilleres del Grupo de Lima. Y recordemos que ellos han estado reunidos por más de 6 horas debatiendo, analizando lo que es la situación actual en Venezuela y sobre todo, ¿cuál será la posición del Grupo de Lima respecto a esta decisión del gobierno venezolano de adelantar las elecciones presidenciales? Recordemos que estas han sido adelantadas ya para el 20 de febrero y se empieza a abrir la puerta. Parece que ya van a salir en cualquier momento. No se ha confirmado si es que habrá preguntas de la prensa. Comentarte además, Sebastián, que esta es la 5ª reunión del denominado Grupo de Lima, que abarca 12 países. Estamos viendo entonces a la canciller Cayetana Aljobin y a los diversos representantes diplomáticos de estos países, solo para recordar a la población que entre los estados que conforman el llamado Grupo de Lima se encuentra Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Santa Lucía y Jamaica. Entonces están acomodando, todos han estado reunidos por más de 6 horas aquí en el Palacio Torre Tagle. Vamos a conocer entonces el pronunciamiento que van a dar en cualquier momento en este Grupo de Lima. Vamos a escuchar. Que brindará el Grupo de Lima con relación a la situación en Venezuela. Palabras de la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Cayetana Aljobin. Muy buenas noches con ustedes. Gracias a la prensa por acompañarnos. Sé que han estado esperando. Ha sido una jornada intensa, una jornada bastante larga. Como ustedes saben, nos hemos reunido hoy, los cancilleres y representantes del Grupo de Lima, para evaluar nuestra posición ante la decisión del gobierno venezolano de convocar elecciones presidenciales para el 22 de abril, sin acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido a hacerlo. Antes de proceder a leer la declaración que hemos aprobado, quiero informar que el gobierno del Perú, con el respaldo del Grupo de Lima y conforme a la Declaración de Quebec del año 2001, que a la letra dice: cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de la Cumbre de las Américas. Sobre esta base, y dada la actual situación en Venezuela, el Perú ha decidido expresar, con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la 8ª Cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro. Ahora bien, voy a proceder a dar lectura a la declaración del Grupo de Lima. Los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente a la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de convocar unilateralmente elecciones presidenciales para el 22 de abril de 2018, sin haber alcanzado un acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido el gobierno y en concordancia con su declaración del 23 de enero último, expresan lo siguiente. Primero, su más firme rechazo a dicha decisión que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplen con estas condiciones carecen de toda legitimidad y credibilidad. Exhortan al gobierno de Venezuela
a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior y apegándose a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral. Subrayan que no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar, convocada originalmente por la Asamblea Constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y decisiones no reconocemos. Toman nota del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, que documenta el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Toman nota de la decisión comunicada por la Fiscal General de la Corte Penal Internacional de conducir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en las protestas del 2017. Ante el continuo y grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela y basándose en la Declaración de Quebec adoptada en la tercera cumbre de las Américas en el año 2001, que a la letra dice: cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado hemisférico constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas, el gobierno del Perú ha decidido reconsiderar la participación del gobierno de Venezuela en la 8ª Cumbre de las Américas en Lima. Los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión. Reiteran su preocupación por el creciente deterioro de la situación humanitaria y exhortan al gobierno de Venezuela a que permita sin demora la apertura de un corredor humanitario que ayude a mitigar los graves efectos del desabastecimiento de alimentos y medicinas. Frente al incremento del éxodo de miles de venezolanos que huyen del país, acuerdan coordinar esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura esta difícil situación. Su reconocimiento a la labor y esfuerzos desplegados por Chile y México en su participación para alcanzar un acuerdo entre las partes en la negociación promovida por la República Dominicana. Lima, 13 de febrero de 2018. Habiendo dado lectura a lo que es la declaración del Grupo de Lima del día de hoy, 13 de enero de 2018, tengo el agrado y el honor de invitar a las cancilleres de Canadá y de Colombia, a la canciller Chrystia Freeland y a la canciller María Ángela Holguín, a que se unan también a dar una breve declaración. Muchas gracias. Ok, vamos a escuchar a la canciller de Canadá, Chrystia Freeland. Escuchemos. Gracias a la por organizar esta reunión del Grupo Lima en respetuosa a los eventos de la semana pasada. La crisis en Venezuela ha empeorado. Entre l'échec des pourparlers de Santiago le 7 février et la confirmation du 22 avril comme date d'élection présidentielle qui seront ni libres ni équitables, nous sommes confrontés à la détérioration d'une situation qui laissait déjà beaucoup à désirer. Desde la reunión que sostuvimos en Santiago, donde se ha anunciado el sostenimiento de unas elecciones que no serán ni libres ni justas, nosotros debemos pronunciarnos. The Inter-American Commission of Human Rights report that was released yesterday paints a dire picture of the grave human rights situation in Venezuela. The suffering of the Venezuelan people continues to intensify as shortages of food and medicine worsen.
inflation continues, and neighboring countries restrict border crossings. Como bien ha señalado el informe que ha emitido ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación en Venezuela sigue empeorando. Están sufriendo de escasez de alimentos, de medicina, están sufriendo de una serie de factores que no les permiten desarrollar una vida consistente. That is why today, just 3 weeks after our last meeting, we, the members of the Lima Group, have come together to discuss how we can bring about the return to democracy that so many Venezuelans desperately want and need. Es por esta razón que solo 3 semanas después de habernos reunido, el Grupo de Lima se vuelve a reunir para ver cómo podemos ayudar a los miles de venezolanos a restablecer la democracia que tanto ansían. After fruitful dialogue in Santo Domingo, the Maduro regime insists on following a path towards dictatorship. A pesar de los esfuerzos que se han desplegado en Santo Domingo, el régimen de Maduro sigue insistiendo en un camino que no lleva a buen puerto. By limiting which political parties and which political leaders can participate in the presidential elections, the Maduro regime is further robbing its citizens of one of their most basic and fundamental democratic rights, the right to choose their next leader freely and fairly. Al no permitir la participación de partidos políticos ni de los líderes que están detenidos o inhabilitados, el gobierno de Maduro está impidiendo que los ciudadanos de Venezuela ejerzan los derechos a los que tienen para votar y poder elegir a su siguiente líder o jefe de Estado. The international community saw in last fall's regional and gubernatorial elections how the Maduro regime is willing to use illegitimate methods to skew results in its favor. We have every reason to expect a repetition of this approach in the upcoming presidential elections. La comunidad internacional pudo apreciar en el último proceso electoral regional y local que el gobierno de Maduro no siguió los parámetros internacionales y tenemos fundamentos para creer que en este próximo proceso electoral tampoco actuará de una manera coherente y legítima. This is wrong. Esto está mal. We will not recognize elections that do not give all political representatives free and unfettered access to media. No vamos a reconocer ningún proceso electoral que no le dé a todos los actores acceso ilimitado a todos los medios. We will not recognize elections that do not allow all parties and their preferred candidates to participate. No vamos a reconocer elecciones que no permitan que los partidos políticos y sus candidatos preferidos participen en las elecciones. Finally, we will not recognize elections that force any successful candidate to appear before or be validated by the illegitimate National Constituent Assembly. Finalmente, no vamos a reconocer ningún candidato ni ningún proceso electoral que lleve a que estas personas se presenten ante la Asamblea Constituyente que reconocemos como ilegítima. These are internationally accepted standards. Without them, election results cannot and should not be recognized by the international community. Estos son estándares reconocidos a nivel internacional. Si no se siguen, no se pueden reconocer a nivel internacional los resultados que se puedan llegar. If the regime does not accept these standards, we will have no choice but to consider additional punitive measures against Venezuela. Si el régimen no considera estos estándares internacionales, no nos va a quedar otro remedio que seguir aplicando medidas que nos asisten para que el régimen vuelva a su cauce normal. Today, we discussed the Democracy Clause, enshrined in the Quebec Declaration, which former President Chavez signed in 2001. El día de hoy hemos hablado sobre los principios democráticos que aparecen en la Declaración de Quebec y que el propio presidente Chávez escribió. The clause states that, and I quote, any unconstitutional alteration or interruption of the democratic order in a state of the hemisphere
constitutes an insurmountable obstacle to the participation of that state's government in the Summit of the Americas process. Esa declaración establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de Cumbres de las Américas. Canada welcomes and supports Peru's declaration as host of the upcoming Summit of the Americas that Venezuela's President Maduro is not welcome to attend. That was the right decision, Cayetana, and we are proud to stand beside you as you announced it. El gobierno de Canadá apoya y felicita la decisión del Perú de expresar que la presencia del presidente Nicolás Maduro en la octava Cumbre de las Américas no se da bienvenida. Cayetana, el gobierno de Canadá, de ustedes. The Maduro regime cannot be allowed to make a mockery of our shared commitment to the cause of democratic freedoms, particularly here in the Americas, where over the course of centuries, so much blood has been shed in the defense of democracy. El gobierno de Maduro no puede mofarse de todo lo que se ha luchado por preservar la democracia, sobre todo aquí en las Américas, donde se ha derramado mucha sangre en la defensa y la lucha por la democracia. Canada is proud to stand with our partners in the Lima Group as we work together for an urgent and sustainable resolution to the crisis and continue to seek new ways to support the long-suffering people of Venezuela. Muchas gracias. Canadá se siente muy orgullosa de participar y estar aquí al lado de los otros países que participan del Grupo de Lima. Seguimos firmemente comprometidos en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis que sigue en Venezuela y estaremos apoyando todos los esfuerzos en ese sentido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quiero primero dar las gracias a Perú por la organización de esta reunión, a su ministra por el momento en que se ha hecho esta convocatoria y referirme a un tema específico que para Colombia es de gran importancia, es el tema humanitario y el tema de la migración. Yo saludo que le hagamos nuevamente un llamado al gobierno de Venezuela a que permita un canal humanitario, que permita que sus ciudadanos puedan tener la posibilidad de tener medicinas, de tener alimento. Lo que vivimos en la frontera, lo que vemos permanentemente en la frontera con Colombia, realmente es una situación lamentable, es una situación que nos llena de tristeza de ver los venezolanos cada vez que llegan a Colombia en peores condiciones, con necesidades más grandes de medicinas, de medicamentos, de hospitales, de atención y sobre todo de comida. Creo que tenemos y le pedimos a Venezuela, tiene que pensar en su gente, tiene que pensar en los venezolanos, que se diga o no humanitario realmente es menos importante a que permitan que toda la comunidad internacional que estamos listos a apoyar y a colaborar, tengamos un canal humanitario. La situación que vive Colombia, que vive Brasil en menor escala y que viven varios países de la región, de la cantidad de venezolanos que estamos recibiendo, es realmente impresionante. Las cifras que tenemos del año pasado a las cifras de lo que llevamos de este año que se ha más que cuadriplicado la cantidad de venezolanos que están saliendo de su país por esta situación económica y por esta situación social. Para Colombia es un tema primordial, es un tema de la mayor importancia, queremos prestarle todo el apoyo y la colaboración a esos venezolanos, por eso hemos tomado una serie de medidas que lo que queremos es orden y legalidad en esa migración. Colombia tiene 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, donde hay solamente 3 puentes, donde pasan legalmente y donde pasan ilegalmente. Es un territorio inmensamente grande. Queremos darle esa legalidad a esas personas que han pasado por puestos ilegales, que pueden permanecer en Colombia con un estatus migratorio, el cual se los vamos a definir en un corto tiempo. Y quiero también referirme a unas declaraciones del embajador Roy Chatterton y del señor fiscal general de Venezuela, en donde dice que Colombia se está preparando
una intervención militar. Lo dijo el comandante general de las fuerzas militares, tenemos suficientes problemas en Colombia en los cuales nos estamos ocupando para pensar en una intervención militar en Venezuela. Jamás lo hemos pensado. Cada vez que van los funcionarios americanos a Colombia, en Venezuela reaccionan en que las visitas de los funcionarios americanos es porque estamos preparando una intervención. Realmente yo sí quiero rechazar y me parecen realmente fuera de cualquier contexto que estamos viviendo, en vez de preocuparse realmente por su situación interna y por lo que están viviendo, que desde Colombia estemos preparando algo en ese sentido. Y quiero, una vez más, creo que el Grupo de Lima, en un tiempo preciso, ha hecho unas declaraciones en donde la región está con el pueblo venezolano, está ayudándoles a salir de esta crisis y en la recuperación de su democracia, que es lo más importante y por lo cual seguiremos en esta batalla. Muchas gracias. Señores periodistas, el evento ha concluido. Por favor, permanecer en sus respectivos asientos mientras las altas autoridades se retiran. Muchas gracias. Termina así entonces el pronunciamiento del Grupo de Lima. Han podido escuchar, entonces se ha declarado persona no grata al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien a través de su canciller ya había confirmado su asistencia a la Cumbre de las Américas que se realizará en Lima el próximo 13 y 14 de abril. Los cancilleres y funcionarios diplomáticos integrantes de la Cumbre de Lima también han señalado que no van a reconocer unos comicios generales en Venezuela en los que no se permita la participación de la oposición. Igualmente se ha hecho un llamado a lo que es la crisis humanitaria en el país venezolano, y Colombia ha prometido tratar o intentar regularizar la situación de los venezolanos que por cientos o miles cruzan cada día los 3 puentes oficiales, así como otros puntos de la frontera. Son entonces 3 puntos los que han abordado en este pronunciamiento del Grupo de Lima. Número 1, la presencia no grata del presidente venezolano Nicolás Maduro. Número 2, que no se reconocerá el resultado de las próximas elecciones, va a decir un pronunciamiento político. Y finalmente un pronunciamiento humanitario, pedirle al gobierno venezolano que tome conciencia sobre la crisis en la que se encuentra su población y que facilite los canales de ayuda para el ingreso de medicinas y alimentación. Muchísimas gracias, Lourdes, por la información. Bueno, nosotros vamos a estar entonces al tanto. Ha sido bastante largo y con varios puntos ahí, ¿no? Porque hubo un pase entre justamente nuestra canciller, la canciller de Canadá y luego la canciller de Colombia. Muchísimas gracias, Lourdes, por la información. Vamos a ver, eso de todas maneras requiere que haya una especie de respuesta y estoy 100% seguro que va a responder de todas maneras Nicolás Maduro. Pero nosotros, para ver un poco y rápidamente lo que acaba de ocurrir y lo que esto significa, sobre todo para la cumbre que se va a realizar pronto justamente aquí en el Perú, se encuentra con nosotros Francisco Belaúnde, internacionalista. Nos da un poco los detalles y los alcances de este pronunciamiento tan fuerte en contra del mandatario y del gobierno venezolano. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, hemos tenido un claro pronunciamiento en rechazo a todo lo que viene a ser el gobierno venezolano y la apertura hacia la gente venezolana más bien. Sí, efectivamente, ¿no? Se pide esta nueva, se rechaza la convocatoria de elecciones, se pide una nueva fecha, un nuevo calendario, y además también que se den facilidades para y lo que también está la atención es la declaración de la lista. Señor Belaúnde. Sí. ¿Aló? 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 Sí, estamos teniendo problemas, no estamos pudiendo escuchar. ¿Aló? ¿Me oye? Aló, bueno, parece ser que hemos tenido problemas con la comunicación. Justamente nos está diciendo pues lo que significa, ¿no? Se ha vuelto a repetir, vale la redundancia, o se ha repetido en cualquier caso este rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora más bien lo que es nuevo es que es persona non grata, ¿no? Vamos a ver cómo pasa esto luego que ya había sido confirmado para la presencia en la Cumbre de las Américas. Pero con eso, además, terminamos la presente edición de Noticias. Se quedan con En Portada. Nos vemos.